Les bendiga esta mañana. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza que siempre nos enriquece, nos predispone a la adoración y a enfocarnos en la palabra del Señor. Ya leímos hace un momento, fuimos guiados en la lectura de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 8. Vimos un pasaje extenso, pero ahora solo quiero leer algunos versículos. Versículo 30 hasta el 33. Allí dice, lo tiene Juan capítulo 8, versículos 30 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Perdónenme, hermanos, un momentito, es que esta tablet se me está descargando y se me va a apagar. Entonces ahí sí quedó. Gracias, Sergio. ¿Se puede desconectar? Estamos, como cada año, en el inicio o reinicio de nuestra escuela bíblica. Las escuelas tienen como fin formar. Es lo primordial de cualquier escuela, formar. Generalmente las escuelas forman a través de procesos. Y Dios es un Dios de procesos con nosotros. Y eso es lo que Jesús hace. Y es lo que Jesús se propone. Jesús tenía su escuela. Una escuela práctica, una escuela dinámica, una escuela que exigía compromiso, muchas cosas. Tenía su escuela Jesús. Y Jesús mismo era, si me permiten usar la palabra, Jesús mismo era el pensum. Él era el pensum. Él era la materia primordial a estudiar. Pero también las escuelas tienen que confrontar, definitivamente. Las escuelas forman, pero también confrontan. Y generalmente con la primera cosa que nos confrontan es con nuestra propia ignorancia. Si vamos a una escuela es porque hay cosas que no sabemos, que necesitamos saber. Hay conocimientos que necesitamos adquirir y que no tenemos. Es lo que Jesús hace. Procesos y confrontación. Ahora déjenme ampliar esto un poco más. Hay cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos que otros no saben. Yo no sé muchas cosas de usted o viceversa. También hay cosas que otros saben de nosotros. Hay cosas que quizás usted sabe de mí o saben de otros, pero nosotros no lo sabemos o no las sabemos. ¿Sí ven ustedes? Y hay cosas de nosotros que nosotros no sabemos, pero Dios sí las sabe. Dios sí las sabe.
Observen ustedes esto, en este relato Jesús confronta a un grupo de personas con las cosas que él sabía de ellos, pero que ellos no querían aceptar. Por ejemplo, en el versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. Y el Evangelio de Juan nos da su propia versión de esto, porque dice Juan al comienzo de su Evangelio que muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en Jesús, creyeron viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, miren, esto es lo tremendo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. A Jesús nadie tenía que hablarle de nadie, porque él sabía lo que había en el hombre. Tremendo eso, ¿verdad? Por tanto, Jesús le plantea a estas personas que aquí Jesús confronta, les plantea ir más allá de su sola decisión de creer en Jesús. El versículo 30 dice: muchos creyeron en él, igual que las personas que él cita al comienzo de su evangelio. Muchos creyeron en él. Pero luego Jesús les dice: bueno, si ustedes creyeron en mí, entonces ahora vayan más allá de simplemente creer. Háganse mis discípulos. Háganse verdaderamente mis discípulos y aprendan a permanecer en mi palabra. Es lo que Jesús les dice. Vayan más allá de su decisión de creer. Ahora veamos a la luz de esto lo que este pasaje nos hace ver. Primero, hay una diferencia entre creer y ser discípulo. Hay una diferencia entre creer y ser discípulo. Indudablemente estas personas creyeron, definitivamente creyeron, tal vez como usted, como yo, creyeron, y nadie podría afirmar lo contrario, pero resulta que Jesús tiene propósitos para quienes deciden seguirle que van más allá de simplemente creer. Creer, desde luego, cuando se cree en el Evangelio, cuando se cree en Jesús como Salvador, cuando se cree en la palabra de Dios, cuando se cree, es bueno, definitivamente, es esencial. Pero lo irónico es que ese creer resulta convertirse en un estado cómodo para muchos de nosotros. Creer simplemente se nos convierte en un estado cómodo. Pero bueno, estas personas creyeron, y la decisión de ellos para creer fue el resultado de escuchar a Jesús predicar y ver sus milagros. Eso los entusiasmó, eso los animó, eso los encaminó a creer. ¿Ya? Ahora, al comienzo del capítulo 8 nos encontramos con una mujer a punto de ser apedreada por adulterio. Es la narración que encontramos en los primeros versículos. Esa mujer está a punto de ser apedreada, acusada por un grupo de hombres de adulterio. Conocemos la historia. Jesús fue exigido para que tomara una decisión con respecto a qué hacer, o que autorizara lo que la ley mandaba, apedrear a esa mujer. Pero Jesús los confronta con una sencilla, me parece a mí, simple y sencilla sentencia. Jesús los confronta: bueno, está bien, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo que quiero decir es que esa sola frase fue suficiente para taladrar la conciencia de aquellos hombres y traer la realidad de su propio pecado al nivel de su conciencia. Antes de eso, ellos simplemente se veían a sí mismos como más justos que ella, como más buenos que ella, como mejores que ella. Pero solo cuando Jesús simplemente les dijo: si alguno de ustedes está sin pecado, entonces arrójele la primera piedra. Juan dice que todos quedaron en silencio, arrojaron sus piedras, dejaron de lado sus piedras y fueron saliendo disimuladamente, desde el más viejo hasta el más joven, y se fueron. ¿Saben cuál es el punto aquí? Lo paradójico es que esas personas fueron concientizadas, si puedo usar el término, concientizadas por Jesús acerca de su propio pecado. Y aunque soltaron las piedras, lo cual significó en cierta forma un cambio, pero soltaron las piedras, pero se fueron. Se fueron. Sí, avergonzados, pero se fueron. Y le dieron la espalda a Jesús. De manera que aunque soltaron sus piedras, su cambio fue solo externo, por la acusación de su conciencia, pero no estuvieron dispuestos a ir más allá de ese mero cambio exterior. Así que esas palabras de Jesús fueron luz al interior de su ser, que les hizo ver lo que ellos no veían, pero que a la postre no quisieron aceptar. Por eso Jesús se presenta después a sí mismo como la luz. Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo vine para iluminar, para hacer que puedan ver lo que no pueden ver, o lo que no quieren ver, o lo que permanece en tinieblas, lo que permanece desconocido, lo que permanece invisible. Yo soy la luz del mundo. El que en mí cree, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo creo que las personas que dice Juan aquí en el versículo 30, que creyeron en Jesús, seguramente debieron haber sabido del encuentro de Jesús con estas personas que querían apedrear a la mujer adúltera. Y quizás algunos estaban ahí otra vez y escucharon a Jesús predicar, y escucharon a Jesús hablar de que Él sería levantado, de que Él sería crucificado y de que Él llevaría los pecados de todos. Ahora, sorprendentemente, la respuesta de muchos de esos oyentes fue que creyeron en Él, y hasta ahí nosotros diríamos amén. Cuando escuchamos a alguien decir: yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo acepto que Cristo pagó por mis pecados, yo digo amén, amén por eso. Eso nos alegra, nos hace felices. Eso de verdad lo vemos como la obra de Dios en la vida de una persona. Pero en este caso, lo paradójico, lo inaudito es que creyeron en Él, pero después su actitud fue completamente diferente, incongruente con el hecho de haber creído. Es fácil, muy fácil, sentirse atraído por Jesús. Sí, Jesús, con su enseñanza, con sus promesas, con su amor, con su gracia, con su excelente personalidad y carácter, Jesús atrae. Es fácil sentirse atraído por Jesús, pero vincularse permanentemente con Él,
vincularse permanentemente con Él, eso suele ser más difícil. Eso suele ser más difícil y ser un problema para muchas personas. Ahora, creyeron en Jesús, dice Juan en el versículo 30. Creyeron en Jesús cuando escucharon a Jesús predicar y quizás teniendo en mente el evento de la mujer que había sucedido tiempo atrás. Pero lo que sucede ahora es como si un niño anda jugando en el patio de su casa y se revuelca y se enmugra o se llena de lodo, de barro, pero luego cuando entra en la casa llega el momento de tomar la cena y quiere sentarse hacia la mesa, pero su madre lo insta a asearse, pero el niño se niega. El niño no quiere ver su mugre, el niño no quiere ver su lodo, el lodo que lo cubre, el niño no quiere ver lo sucio que está, no quiere verse a sí mismo como está y se comporta neciamente. Ya dijimos que creer es un paso importante, pero ser discípulo es el desarrollo práctico de creer. Creer es comprender lo que Jesús hizo en la cruz, muy bien. Creer es comprender que Cristo murió por mis pecados, muy bien. Creer es aceptar a Jesús y la obra que Él hizo en la cruz como lo que me salva y salva mi alma, y recibir a Cristo como mi Salvador. Pero vincularme con Jesús, vincularme con Él, como el alumno con su maestro, eso es diferente. Eso es ir más allá de creer. Eso significa que es necesario dejarlo todo y abandonarnos en las manos de Jesús, nuestro maestro. En los tiempos de Jesús, la costumbre era ver maestros itinerantes que llevaban consigo discípulos, llevaban alumnos. Y una condición que los maestros establecían a sus alumnos, a sus discípulos, era que lo dejaran todo para seguir al maestro. Y Jesús no fue la excepción a ese modelo de maestro. Por eso Jesús dijo y decía y solía poner eso como condición: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces creer es bueno, pero nosotros tendemos a conformarnos con algo bueno, tendemos a conformarnos con lo bueno y perdemos de vista lo mejor. Nuestra visión se cierra en lo bueno, pero perdemos de vista lo mejor, la posibilidad de expandirnos hacia lo mejor. Jesús busca que aquellos supuestos creyentes vean la diferencia entre una cosa y otra, y Él parece decirles: la idea es que tengo que tratar con ustedes profundamente, porque conozco de ustedes cosas que ustedes mismos no están dispuestos a aceptar, cosas que ustedes no quieren ver, cosas con las que ustedes no quieren tratar o que no quieren dejar, cosas que son nocivas, cosas que los tienen atados, pero que, si ustedes me permiten, solo yo puedo cambiarlas. Los científicos dicen que hay un lado de la luna que nosotros no vemos desde la Tierra. Siempre vemos la misma cara, y cuando hay luna llena vemos una luna resplandeciente, inmensa, pero no vemos el otro lado de la luna. Y resulta que Jesús no se fija en el lado brillante de nuestra vida. Jesús no se basa en lo mejor que nosotros podemos ser externamente o en los cambios que superficialmente o externamente nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Jesús lo que mira es el lado oscuro de nuestra vida, lo que muchas veces nosotros mismos no sabemos. El profeta Jeremías decía: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá?
¿Quién conocerá el corazón? Sí, hay una diferencia entre creer y ser discípulo, pero la otra cosa es que hacerme discípulo me involucra necesariamente en el proceso de ser liberado. Miren bien, lo repito, hacerme discípulo me involucra en el proceso de ser liberado. Yo lo he experimentado muchas veces. Yo me he encontrado demasiadas veces con flaquezas en mi ser, en mi vida, en mi carácter, que siempre vuelven y me recuerdan: caramba, si yo sigo aún luchando con esto, con aquello, con la otra, es porque en alguna forma no me he involucrado totalmente en el proceso de discipulado con Jesús. Si alguien sigue luchando con esto, con aquello, con alguna cosa en su vida, en su carácter, en su conducta, en su pensamiento, si alguien sigue luchando con algo, es porque aún no se involucra totalmente en el proceso de ser liberado, porque hacerme discípulo necesariamente me involucra en el proceso de ser liberado. Jesús era un maestro, pero un maestro con M mayúscula. Jesús era el maestro por excelencia. En su mano estaba la tijera que corta, en su mano estaba el bisturí que opera, la palabra que revela, que saca a la luz la verdad acerca de nosotros mismos. Obsérvese, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo y dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No era suficiente que creyeran en Él. Ellos necesitaban involucrarse en un proceso mediante el cual pudieran ser transformados y restaurados. Pero la respuesta de ellos fue: a nosotros, nuestras tradiciones religiosas nos han enseñado que no somos esclavos de nada. ¿Han visto eso? Nosotros somos hijos de Abraham, dijeron ellos. Abraham es nuestra tradición religiosa más respetada, y eso nos ha enseñado a nosotros que no somos esclavos de nada. Ahora bien, eso era absolutamente incompatible con su propia historia. Habían sido esclavos en Egipto y habían sido exiliados en Babilonia, de modo que en su ignorancia simple y sencillamente estaban mintiendo. Querían mentirle a Jesús, querían convencer a Jesús de que ellos eran realmente libres, y estaban tratando de engañarse a sí mismos pensando que eran libres. Los maestros que ellos habían tenido no les habían dicho nunca la verdad, como si lo hacía Jesús. Uno puede quedarse en ese punto. Sí, yo creí y ya. Y yo asisto a los cultos y asisto a la iglesia, o me comprometo en algunas actividades de la iglesia, y hasta voy a las reuniones de oración, y sí, ahí estoy. Y puedo quedarme en ese punto, pero más allá de eso, no comprometerme con las cosas que verdaderamente deben cambiar en mí. Ahora, no obstante, Jesús insistió en instarlos a ir más allá. Señaló que el proceso para ser liberado requiere ante todo, reconocer mi propia esclavitud. Miren lo que dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero luego dice en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Déjenme decirles esto: el conocimiento que Jesús imparte es un conocimiento subjetivo,
de nuestra propia realidad. Él nos ayuda a mirarnos adentro de nosotros mismos por debajo de la superficie. Piensa en la experiencia de Pablo. Pablo fue sabio y tuvo el valor, si pudiéramos decirlo, de reflexionar y adentrarse dentro de su propio ser. Pablo, a quien nosotros respetamos inmensamente. Pablo, un hombre ungido de Dios, siervo de Dios. Pero Pablo, mire lo que decía. Y yo sé, decía Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y yo pienso que Pablo aquí estaba siendo congruente con Jesús, porque lo que Jesús afirma es: yo les aseguro que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. El problema es la presencia real del pecado en nosotros. Y Pablo reconoce: yo sé que en mí no mora el bien, en mí lo que mora es el mal, lo que mora en mí es el pecado, lo que hace que yo sea lo que verdaderamente soy dentro de mi ser interior es la presencia real del pecado. Nosotros siempre insistiremos en que no somos esclavos de nada o de nadie, pero la falta de reconocer mi propia esclavitud es lo que no me deja avanzar en la vida cristiana. Puede ser que alcancemos grandes logros en algunas cosas en la vida, sí, pero hay otras en las que será imposible avanzar. Miren eso, allí estaban esas personas frente a Jesús. Allí estaban frente a la posibilidad de expandir su vida, expandir su visión, avanzar, crecer, ser mejores, mucho mejores de lo que eran. Allí estaban, de ir de la esclavitud a la libertad por medio de Jesús, pero no podían avanzar porque no lo reconocían. Entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué nos esclaviza? Aquí hay una declaración impactante de Jesús, muy impactante. Todo aquel, es lo que estamos considerando, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El aspecto de la libertad es vital aquí en este texto. Nos sugiere una pregunta: ¿hasta dónde somos realmente libres? Si Jesús les habla de libertad, es porque en alguna manera Él percibe con toda claridad que son esclavos. Un esclavo es alguien que ha perdido o pierde su libertad. Piensen esto: si hay algo que me impide seguir a Jesús, no soy libre. Si hay algo que me impide rendir mi vida a Cristo, no soy libre. Si hay algo que me impide orar, si hay algo que me impide obedecer al Señor, no soy libre. Sin embargo, estos presuntos creyentes manifestaron: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nada ni de nadie. Pero el mayor problema humano es no reconocer lo que realmente nos esclaviza,
Miremos de nuevo a estas personas. Allí están delante de Jesús. Jesús está instándoles a dar un paso más, de ser meros creyentes, de ser simplemente creyentes que hay o manifiestan algunos cambios externos en su vida y que en eso se basan para tener la seguridad de que realmente han cambiado. Ahí están esas personas, son creyentes, y ahí está Jesús instándolos a dar un paso más adelante y a hacerse sus discípulos. Pero ellos se niegan a dar ese paso. Ellos se niegan a aceptar que son esclavos de algo. Y cuando uno mira más a fondo, se encuentra con que en realidad ellos eran esclavos de la imagen que tenían de sí mismos. El amarse a sí mismos y ser ellos mismos el centro de sus vidas, eso era lo que los esclavizaba esencialmente. Y todo lo demás que nosotros podamos manifestar en nuestra vida, que son cosas que se convierten en hábitos, en adicciones o en malos comportamientos o mala conducta o mal carácter, simplemente nace de ahí, del hecho de que nos amamos a nosotros mismos, somos el centro de nuestras propias vidas. Entonces ellos no querían verse expuestos y quedar mal ante los demás. Ellos querían seguir figurando como lo buenas personas que eran y como todos, según ellos, los reconocían. Ellos prefirieron seguir manteniendo su apariencia. Si observamos bien, estas personas creyeron, desde luego, pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿realmente habían cambiado? Esto nos lleva a pensar que más allá de lo superficial, de lo externo, de lo visible, de lo que otros ven, el verdadero cambio es algo mucho, mucho más profundo. Algo dentro de ellos no cambió. Ellos siguieron siendo esclavos de su propia autoimagen, siguieron siendo esclavos de su propia idea, siguieron siendo esclavos de sus propios, de su propia autosuficiencia. Así que un cambio es algo que es más profundo. Entonces déjenme hacer aquí una referencia a un aspecto más profundo. En el versículo 37 dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham y que tienen unas excelentes tradiciones religiosas, y eso yo lo sé. Yo conozco sus tradiciones religiosas, pero con todo y sus tradiciones religiosas, ustedes intentan matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Se da cuenta? Y es aquí donde Jesús saca a la luz lo que hay en el fondo de sus corazones. Jesús pone el dedo en la llaga cuando les dice: ustedes procuran matarme. Sus corazones están llenos de odio y de deseos de matar. Terrible. Jesús pone el dedo en la llaga: ustedes procuran matarme. Jesús les estaba diciendo: hay cosas muy serias en sus vidas en las que ustedes realmente necesitan cambiar, verdaderamente cambiar. Y les hace ver que cada lucha, cada prueba, cada tentación, cada traspiés, cada fracaso, es la forma de Dios decirnos: hay algo muy serio en lo que necesitas cambiar. No tanto cambiar tu apariencia externa, tus hechos externos, las cosas que otros ven. Lo que necesitas que cambie es lo que solamente Dios puede ver: tu corazón, lo profundo de tu corazón, tus motivaciones internas más profundas, de donde nace lo que visiblemente tú haces. Sí, había cosas serias, muy serias en ellos que necesitaban cambiar.
Y eso era así, no cambiaban, porque la palabra de Dios no había penetrado hasta lo más profundo de su corazón. La palabra que Jesús predicó, que ellos escucharon, simplemente se quedó en su mente. ¿La entendieron? Sí, seguro la entendieron. ¿La comprendieron? Claro. Hicieron una serie de discernimientos mentales, intelectuales y demás, sí, pero la palabra que Jesús predicó se quedó en su mente. Nunca fue hasta lo más profundo, hasta su corazón. Y mientras que la palabra no haya cabida en nosotros y solo se quede en nuestra mente, si no entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos lleva a una profunda y sincera reflexión acerca de nosotros mismos, y si no nos lleva a una profunda meditación que nos saque a la luz las cosas que realmente deben cambiar en nosotros desde lo más profundo de nuestro ser, seguiremos simple y sencillamente siendo los mismos. Entonces, termino diciendo, solamente haciéndome discípulo de Jesús puedo ser liberado. Solo haciéndome discípulo de Jesús puedo ser liberado. Dice el versículo 36: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Yo pienso en el caso de María, la hermana de Lázaro, y Marta, su hermana. Había un cierto conflicto entre las dos. Marta tenía un carácter dominante y explosivo. María parecía ser más pasiva. Pero el problema con las personas pasivas es que, si bien no explotan externamente, están ardiendo internamente. Se están guardando todo: su resentimiento, su dolor, sus quejas. Se lo guardan allá adentro todo. Y será María de Betania. ¿Por qué piensan ustedes que Lucas subraya el hecho de que María se sentó un día a los pies de Jesús a oír su palabra? ¿Han leído eso? María se sentó a los pies de Jesús como discípula a oír la palabra de Jesús. No sé cuánto tiempo eso duraría, hasta que Marta perdió la paciencia porque le parecía que María estaba perdiendo el tiempo. Pero yo siempre me he preguntado por qué María se sentó a los pies de Jesús, permaneció a los pies de Jesús escuchando su palabra. Pero ahí no terminó todo. ¿Por qué María, tiempo después, luego de que Lázaro resucitó, es María la que viene delante de Jesús en medio de un banquete y trae un frasco de perfume y lo derrama a los pies de Jesús, dándole a entender: Señor Jesús, tú has cambiado mi corazón? No cambiaste solo mis pensamientos, tu palabra no se quedó en mi mente. Mi adoración, mi entrega a ti, el tributo que te estoy rindiendo, es la evidencia de que has cambiado mi corazón. Ahora ya no soy la misma María. Ahora ya no peleo con Marta. Ahora ya no me guardo mi dolor ni mis rencores. Mi corazón ha cambiado, porque la palabra de Jesús penetró en su corazón. En el mundo secular se puede encontrar libertad, sí, por medio de terapias, programas de rehabilitación o de recuperación.
Aquí llegó un hombre hace unos años, un domingo temprano en la mañana llegó un hombre, andaba por allá haciendo ejercicio en el parque, vino, vio la puerta abierta y entró. Quería hablar con el pastor, un hombre ya de mediana edad. Me dijo: pastor, me llamó por aquí, me dijo: pastor, yo quiero confiarle que yo soy homosexual. Y es más, me dijo: soy 200% homosexual. Y me dijo: pastor, aquí en la iglesia no tienen alguna terapia para que yo cambie. Le dije yo: ¿terapia? No, a ti no te va a cambiar ninguna terapia. Tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Él es el único que te puede cambiar. Solo Él puede cambiarte. Terapias, programas de rehabilitación, de recuperación, eso quizás ayuda a cambiar. Lo que logran hacer es que la gente deje de hacer ciertas cosas, cambien unas acciones por otras, cambian algunos hechos externos, pero el problema es que eso no cambia el corazón, eso no cambia la motivación interna. Yo les digo sinceramente, mis hermanos y hermanas y amigos, cuando la palabra de Dios realmente haya lugar dentro de nosotros y nos habla desde lo más profundo de nuestro ser, ilumina nuestro corazón, nos hace ver dónde radica nuestro verdadero problema y nos lleva de lo inconsciente a lo consciente hasta el punto de que podamos decir de verdad: yo soy un pecador, Jesús, yo necesito que tú vengas a mi corazón porque solo tú me puedes cambiar. Entonces Jesús vendrá a tu corazón y cambiarás. Tu corazón cambiará, porque solo Jesús puede cambiar. Cuando la palabra de Dios entre en nuestro corazón, realmente cambiaremos. Y la pregunta sería: ¿cuándo sé que la palabra de Dios ha hallado cabida realmente en mi corazón? ¿Cuándo lo sé? Sencillo: cuando puedo reconocer que soy un pecador, cuando puedo reconocer que yo sí que tengo un problema, y mi problema es mi corazón. Mi problema no es lo que hago externamente, no es ese mi mayor problema. Mi problema es mi corazón. Reconocer que soy egoísta es un problema del corazón. Que soy materialista es un problema del corazón. Reconocer que soy orgulloso es un problema del corazón. Reconocer que soy irascible es un problema del corazón. Reconocer que soy un adúltero es un problema del corazón. Reconocer que soy irresponsable, mentiroso, lo que sea, es un problema del corazón. Reconocer el enfoque equivocado de mi carácter. Así que el remedio para esa realidad es algo que corte los impulsos de mi naturaleza inclinada al mal. Y ese algo o ese alguien es Cristo en nosotros. Así que, como hizo María de Betania, la hermana de Lázaro, sentarme a sus pies, a oír su palabra y dejar que Él trate conmigo. Jesús nos llama a venir con Él. Nos llama a venir con Él, de la mano de Él, para mirar muy dentro de nuestro corazón. Mirar a nuestras verdaderas motivaciones e ir hallando de la mano de Jesús nuestra verdadera libertad. Al fin de cuentas, Jacob, el tramposo, el mentiroso, el usurpador, solo pudo reconocerlo en un encuentro con Dios, corazón a corazón. Amén, hermanos. Incline su rostro y ore, por favor. Incline su rostro y ore. Dios bueno, Dios de toda gracia, ¿qué podemos, Señor, decir? Ayúdanos a comprender esto. Nosotros no podemos hacer
realmente nada para cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos venir a ti con un corazón quebrantado. El salmista David decía: yo no me puedo cambiar a mí mismo, yo no puedo cambiar lo pecador que soy, pero sí puedo venir ante ti con un corazón contrito y humillado. Y ese corazón tú no lo despreciarás. Señor, yo te ruego, Señor, danos ese corazón al cual tú escuches. Danos ese corazón que verdaderamente tú aceptes, porque no hay un corazón diferente a un corazón contrito y humillado al que tú puedas aceptar. Simplemente y sencillamente aquel que reconoce su pecado, su mal, su profunda falta, su profunda lucha, allí donde está el origen de todo lo que hace, de todo lo que es, y a donde debe aprender a permitir que tu palabra entre profundamente, penetre hasta allá. Señor Dios, ayúdanos a comprender que eso es un proceso en el cual tú quieres llevarnos, continuar llevándonos, para que nuestra vida vaya siendo transformada. Gracias por amarnos como nos amas, gracias por haber pagado por nuestros pecados como lo hiciste, pero ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a vincularnos contigo en ese proceso de cambiar, y que nuestra iglesia pueda, a través de la escuela bíblica, ofrecerle a todos quienes formamos parte de esta congregación, ofrecerle las herramientas, las ayudas necesarias, posibles, para que cada quien pueda, mediante ello, ocuparse de crecer y de permitir que Jesús obre profundos cambios en su vida y en su corazón. Dios, gracias por este tiempo de esta mañana, que esta palabra, Señor, fructifique en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios les bendiga. Dele ese aplauso al Señor. Eso no es para mí, es para el Señor. Dele ese aplauso al Señor. Pónganse de pie, abrace a alguien y dígale: Dios te ama y yo te amo. Dios les guarde grandemente a todos.